Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Buenas noches, gracias amigos televidentes por estar en su programa Horizontes, como de costumbre, por Canal 13, nuestro canal. Estamos visitando la Universidad para la Paz. Vamos a conversar con el vicerrector, el doctor don Víctor Manuel Valle Monterrosa, con quien durante los próximos minutos estaremos conversando sobre un tema, don Víctor, que es fundamental en Costa Rica y es sobre el tema de la paz, pero también sobre lo que hace la Universidad para la Paz, y para eso quisiera pues que nos explicara en los primeros 2 o 3 minutos qué es la Universidad para la Paz. Bueno, la Universidad para la Paz es un centro de educación universitaria a nivel de posgrado, afiliada al Sistema de Naciones Unidas, que se encarga de formar profesionales para todo el mundo que contribuyan a través de distintas disciplinas y perspectivas a construir la paz, a construir la democracia, a construir la vigencia de los derechos humanos y con ese fin a garantizar una sociedad más pacífica, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Bueno, es más que justificado que haya una Universidad para la Paz, pero uno se pregunta, ¿es realmente efectivo que haya una universidad que esté pues lanzando al mercado, por decirlo de esta forma, profesionales dedicados a la paz? ¿Los escuchan a los profesionales para que no haya tanta violencia? En pocas palabras, don Víctor, ¿qué efectos generan los profesionales que salen de la Universidad para la Paz en un mundo tan complejo y tan complicado? Bueno, si hay conflictos y si hay falta de paz, es razón más que suficiente para justificar la existencia de la Universidad para la Paz o de cualquier centro de educación superior que se dedique a estudiar el conflicto y sobre todo las raíces del conflicto. Porque en ese sentido, nosotros formamos jóvenes profesionales con los instrumentos suficientes para que entiendan la naturaleza de un conflicto y sobre todo para que entiendan la relación que hay entre un conflicto y la falta de paz. Todos nuestros estudiantes desde diferentes perspectivas adquieren conocimientos, instrumentos, vivencias de cómo después de graduados puedan desempeñarse en función de la construcción de la paz. Y la construcción de la paz no solo tiene que ver con que cesen los enfrentamientos o cesen las manifestaciones callejeras. La construcción de la paz tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con democracia, tiene que ver sobre todo con el respeto a los derechos humanos vistos en su totalidad. Y esa diría yo que es la filosofía educativa nuestra. Y esa es la razón de que nosotros graduemos jóvenes con ese instrumental para enfrentar la realidad que, como usted la pinta, es revuelta, es convulsa, pero que nos hace a nosotros asumir el desafío de no descansar en nuestra labor de formar jóvenes idealistas, pero con los pies sobre la tierra. Una de las cosas, don Víctor, que yo le escuché en algún momento al expresidente Rodrigo Carazo, que es fundador de esta universidad, es que el problema de la violencia y el problema de la guerra no es cuántas armas tiene un país o cuántas armas no tiene un país, sino más bien cuán satisfecha está una sociedad. Por eso que usted mencionaba, si una sociedad usted la tiene con dignidad, trabaja, tiene calidad de vida, puede tener acceso a educación, a salud, a vivienda digna, si esa sociedad está relativamente bien y contenta, no vamos a ver gente tirada a la calle protestando. Ese tema, ustedes lo analizan como parte de la academia que brindan acá, o sea, a la gente no le importa si un gobierno es verde, amarillo, azul o rojo, lo que le interesa es que la sociedad tenga la capacidad de poder desarrollarse dignamente. Pero cuando uno empieza a escuchar, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, a los gobiernos en Grecia, por ejemplo, o el de España, decir que
hay que recortar más en educación, en salud, cortar presupuestos. ¿Usted no cree, don Víctor, que eso, y usted como rector, vicerrector de esta universidad, usted no cree que eso es echarle más sal a la llaga que ya de por sí está muy abierta? No hay duda que si hay manifestaciones callejeras, si hay conflictos armados, es porque algo falló una sociedad o el mundo en construir la paz. Nosotros, tal como usted lo apunta, no concebimos la paz únicamente con esa paz idílica de que no haya confrontación armada. Lo que nos interesa insuflar en nuestros estudiantes es que hay causas muy estructurales de la violencia que atentan contra la paz, y esas causas estructurales tienen que ver con la falta de desarrollo, con la pobreza, con esa pobreza que provoca incluso hasta el autodesprecio de la gente. Pobreza que mata millares de niños antes de llegar a un año de nacido. Eso es más asesino que un conflicto armado, de manera tal que si pensamos en construir la paz, tenemos que abordar el problema del desarrollo. Y si queremos abordar el problema del desarrollo, tenemos que abordar el problema de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos cabe, como usted sabe, no solo de los derechos políticos y civiles, sino que los derechos sociales, económicos, culturales. Hay un autor que concibe el triángulo de oro como la confluencia de tres conceptos, que son la seguridad humana, los derechos humanos y el desarrollo humano. Siendo el desarrollo humano la certeza de que una población tiene buena salud, buena educación, buen ingreso con base en un trabajo decente. Y siendo la seguridad humana la capacidad de vivir sin miedo y sin necesidad, y siendo los derechos humanos la piedra de toque de cualquier vida en dignidad, en libertad y en satisfacción de necesidades básicas. Estamos conversando con el vicerrector de la Universidad para la Paz, don Víctor Valle. Ya volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el vicerrector de la Universidad para la Paz, don Víctor Valle. Don Víctor, vamos a hablar un poquito sobre cómo visualizan ustedes a Costa Rica. Costa Rica es un país que se ha caracterizado en su historia de hace 60 años, por decirlo de esta forma, como un país que marcó una diferencia no solamente en Centroamérica, sino en América Latina. Fue el primer país en desmilitarizarse completamente y aparte de eso es un país en el que se invirtió mucho en educación, en salud, desarrollo social. Hoy en día algunos críticos señalan y algunos informes del Estado de la Nación señalan que Costa Rica se ha venido latinoamericanizando en el sentido de que cada día los índices sociales han venido en detrimento. Si bien es cierto, es un país que militarmente el ejército no existe, es un país en el que poco a poco la gente se ha ido armando porque siente que el Estado no responde a las necesidades de seguridad que tiene la sociedad costarricense. Amén de esto, tenemos un conflicto con Nicaragua que está resolviéndose en la Corte Internacional de La Haya y no podemos negar, don Víctor, que socialmente Costa Rica ha cambiado en los últimos años. Algunos le achacan el tema social al neoliberalismo o a ese desenfreno del capitalismo salvaje que decía Juan Pablo II. ¿Cómo ve la Universidad para la Paz al país que es sede de esta misma universidad? Bueno, lo vemos con un sentido de existencia, diríamos, porque usted bien sabe que una de las razones por las cuales existe la Universidad para la Paz es porque existe un país que se llama Costa Rica. Y eso va más allá de la retórica. Resulta que uno de los factores determinantes, si no el más importante para la fundación de la universidad, fue el presidente Rodrigo Carazo, que supo hacer confluir una tendencia del sistema de Naciones Unidas de tener centros similares a este para formar personal del sistema de Naciones Unidas y de los servicios diplomáticos. Así surgió en 1965 lo que se llama el UNITAR, así surgió en 1973 la Universidad de Naciones Unidas con sede en Japón principalmente,
Y así surgió la Universidad para la Paz en 1980. Pero aquí se dio la concurrencia de un presidente decidido a dar todo su apoyo y hacer todo el cabildeo necesario para que existiera la Universidad para la Paz. Y el presidente Carazo, además de su impulso y su carisma, usó dos factores principalmente. Uno material, que era que un filántropo costarricense llamado Cruz Roja Bennett había donado 300 hectáreas de bosque para que aquí funcionara una Universidad para la Paz. Pero el otro factor de argumento en favor de la iniciativa de Carazo fue el país mismo. Un país hasta 1980 ejemplar por haber abolido el ejército, una larga democracia, con los breves paréntesis de ruptura democrática, pero una larga democracia en el continente, un probado respeto a los derechos humanos, un compromiso con el medio ambiente. O sea, todos esos atributos de desarrollo social, de condiciones ambientales sanas, de educación de avanzada, de salud de avanzada. Tiene usted que Costa Rica es uno de los países con más alto nivel de esperanza de vida al nacer y uno de los más bajos en términos de mortalidad infantil. Bien, todo ese conjunto, en aras de un concepto integral de paz y de construcción de la paz, le permitió al presidente Carazo ser exitoso en que hace 31 años la Asamblea General de Naciones Unidas nos fundara. Ahora bien, ¿cómo vemos al país sede, al país que nos debemos? Pues lo vemos en una evolución en el marco de una crisis generalizada en el mundo, porque ya se ha dicho que lo que hay en el mundo actualmente es una crisis de civilización, es una crisis de modelos. Algo se está agotando en cuanto a lo que hemos probado como factor de desarrollo, que la nave Tierra hace aguas por todos lados. Las manifestaciones que usted menciona en España, la crisis financiera en Grecia, los conflictos sempiternos en África, la violencia en el norte de Centroamérica expresada en masivos homicidios, todo eso es parte de una crisis generalizada que debe abordarse, que si bien es cierto que los países son soberanos, pero si la crisis es generalizada, tiene que abordarse con soluciones generalizadas. Y a partir de la evolución de lo que pasa en Costa Rica, la Universidad para la Paz, con su mandato global que tiene, puede contribuir a estudiar esos rasgos globales de la crisis. Puede que sea cierto y que sea válido y que sea justificable que algunos sectores costarricenses se sientan preocupados por, digamos, el deterioro de algunos indicadores en Costa Rica. Lo que yo le puedo decir es que en la medida que las brechas sociales se ensanchen, en esa medida habrá más violencias, así en plural. Y yo creo, don Víctor, y para irnos con esto a la pausa, que yo no sé en manos de quién estamos en este momento, y no voy a mencionar nombres ni apellidos, pero yo no sé en manos de quién estamos en este momento en Costa Rica, que a pesar de que Naciones Unidas, la Universidad para la Paz, la misma CEPAL, que vienen señalando que Costa Rica no puede seguir por el camino de la ampliación de la brecha social, donde el rico se hace más rico y la gran mayoría se hace cada vez más pobre. Yo no sé qué cabezas hay en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en el sector judicial, en fin, yo no sé qué cabezas son las que hay o las que aspiran a gobernar este país, que siguen apostando a un modelo que en todo el mundo está haciendo aguas, como usted dice, o sea, que la gente joven perdió la fe en el Estado, no cree en las instituciones, no le interesa ir a votar, ve corrupción en todo lado, y es la gente que se supone que debería tomar, como decimos aquí, la batuta en el futuro, ¿verdad? O sea, es el futuro del país y del mundo, y es la gente que menos interesada está. Ya volvemos. Estamos en la parte final de este programa dedicado a conocer un poquito sobre lo que es la Universidad para la Paz.
Don Víctor, la reflexión que yo le hacía anteriormente, me genera preocupación algo, y es hacia dónde va el mundo, y sobre todo Costa Rica, que es donde yo vivo, ¿verdad? ¿Cuál sería su reflexión sobre todo esto que hemos conversado? Y usted me hablaba de este libro que usted hizo con un grupo de jóvenes estudiantes suramericanos. ¿Hay esperanza para el mundo, don Víctor? Yo sí creo que hay esperanza. Eso es lo que no debemos de perder. Y yo creo que, volviendo al papel de una universidad no está supuesta a resolver problemas sociales ni del mundo. El papel de la universidad es conocer una realidad y formar personas que vayan a influir sobre esa realidad. A propósito de Costa Rica, yo creo que sería muy aconsejable que las instituciones públicas de Costa Rica enviaran miembros de su seno. Estoy pensando en el Poder Ejecutivo, en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, en el órgano legislativo, enviara jóvenes profesionales que todavía no han perdido la esperanza, a que se formaran en nuestros programas, porque eso les permitiría interactuar con jóvenes de más de 60 países, de 5 continentes, que vienen de realidades realmente conflictivas, y concluirían a través del estudio muchas cosas. En primer lugar, que Costa Rica no es tan mal como algunos piensan y propagan. Segundo, que Costa Rica en efecto ha visto deterioro en sus indicadores sociales, pero que no es momento de perder la esperanza, ni mucho menos entrar en la desesperación, porque hay instituciones, hay una sociedad propensa a la paz, hay una sociedad propensa a resolver los problemas por la vía civilizada, y todo ese caudal que yo llamo la reserva moral de un pueblo, hay que ponerlo en función de eso, y es importante formar jóvenes de los órganos del Estado, porque no estamos supuestos a educar a todo el país, pero sí podemos educar a dirigentes de la cosa pública. No, y ojalá, don Víctor, ojalá que las universidades públicas y privadas, el propio gobierno en sí, y todo aquel que sienta que puede aportarle algo a la paz del mundo y sobre todo a la paz en Costa Rica, ojalá, ¿verdad?, que comprendan y entiendan de una vez que si nosotros no empezamos a trabajar desde ahora, amén de lo que usted dice, de que es un país, que Costa Rica sigue siendo un país no tan alarmantemente corrupto ni violento, etcétera. Pero a mí me decía el embajador de Colombia aquí en Costa Rica que Colombia empezó así, con pequeñitos problemas, y después no pudieron atender la situación y se les salió de las manos. Bueno, ojalá que a Costa Rica no se le salga de las manos la situación social. Yo quisiera, don Víctor, antes de darle el último minutito para que se despida, hacer un reconocimiento público al expresidente Rodrigo Alberto Carazo, porque por intereses mezquinos de mucha gente en este país, la imagen de don Rodrigo Alberto Carazo se opacó durante muchísimos años. Y ojalá en Costa Rica hubiesen muchísimos Rodrigos Carazos, porque fue el expresidente que marcó una diferencia en Costa Rica al instaurar o al fundar la Universidad para la Paz en Costa Rica. Yo creo que con eso bastó y sobró para que don Rodrigo Alberto Carazo esté en un pedestal de oro y que los intereses mezquinos de muchos no surtieran efecto. Por eso yo quisiera en este momento recordarle a todos los costarricenses la calidad de ser humano que fue don Rodrigo Carazo Odio. Sus palabras. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad que le han dado a la Universidad para la Paz de hacer planteamientos sobre sus funciones, y yo me uno vehementemente a lo expresado por don Denis en cuanto a rendirle tributo a don Rodrigo Carazo, que es históricamente nuestro fundador. Y yo creo personalmente que quizá el mejor monumento que tiene Rodrigo Carazo es la Universidad para la Paz, porque la Universidad para la Paz tiene más de 30 años de existir. La construcción de la paz es una tarea inacabable, de manera tal que Rodrigo Carazo tendrá un monumento, no en forma de busto, sino un monumento en una institución que se debe a él.
Nos vemos el próximo jueves, como de costumbre, por Canal 13, nuestro canal. Buenas noches. Buenas noches.